Nosotros estamos aquí en este momento, ya lo hemos hecho por medio de comunicados en otros medios de prensa, porque queremos darle tranquilidad a la población, porque en salvaguarda de la salud pública, nosotros vamos a mantener nuestro stock de medicamentos genéricos. Gracias. Bienvenida. Buenos días, Nicolás. Gracias por el espacio, como siempre. La asociación, la ASPEFAR, ¿a quién representa? ¿A las farmacias que no son parte de MIFARMA, de Incafarma, de este grupo? Claro. Eso es lo que debe quedar claro, que la población y sobre todo nuestros gobernantes deben tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de farmacia aquí en el Perú, a la gente se le va el nombre de las cadenas, ¿no? Está bien impregnado por toda la publicidad en la televisión. Sin embargo, nosotros, desde ASPEFAR, la Asociación Peruana de Farmacias, representamos a prácticamente 20.000 farmacias y boticas en el Perú. Independientes, privadas, que recalco, no son parte del gran conglomerado de las cadenas, no somos parte. Ahora, hay una tremenda controversia en este momento sobre qué pasó, cómo fue posible que al gobierno se le pasara, o sea, se le chispoteara que la obligatoriedad de distribuir medicamentos genéricos o de tener almacenados y a disposición medicamentos genéricos ya venció en febrero y eso haya pasado. Es decir, que en este momento no es obligatorio. Así es. Que ustedes tengan medicamentos genéricos. Pero ¿ustedes qué van a hacer con eso? Efectivamente. Nosotros estamos aquí en este momento, ya lo hemos hecho por medio de comunicados en otros medios de prensa, porque queremos darle tranquilidad a la población, porque en salvaguarda de la salud pública, nosotros vamos a mantener nuestro stock de medicamentos genéricos y que se tenga en cuenta que nosotros, las farmacias privadas independientes a las que represento, antes de este decreto de urgencia que nos obligara hasta con sanciones punitivas a tener esta lista de medicamentos, nosotros siempre desde nuestro inicio de actividades, cada farmacia o botica, tenemos los medicamentos genéricos porque recordemos que nosotros estamos ubicados en las zonas marginales, en los pueblos jóvenes, donde el acceso de las personas para el medicamento es muy escaso. Entonces, ¿qué pasaría si algunos lo interpretan, oye, no, que ganan un montón de plata, quieren ganar un montón de plata? ¿Qué pasaría si nosotros, con las grandes competencias que tenemos, no atendemos la necesidad de nuestra población con esos recursos? Sencillamente ya no estaríamos. Se ha dicho, usted es parte del colegio... Claro, químicos farmacéuticos del Perú, farmacéuticos, ¿no? Somos químicos farmacéuticos y pertenecemos al gremio químico Claro, porque farmacéutico. se ha dicho, los químicos farmacéuticos son los que han promovido esto, de que se suspenda la distribución. Pero quizás ha sido mal interpretado, porque en el decreto de urgencia dice bien claro que se derogaba automáticamente. Primero, con el decreto de urgencia 007, se derogaba en el 2020, a finales del 2020, porque el decreto fue en el 2019, y tenía que hacerse un estudio de impacto. Pero en plena pandemia, el decreto de urgencia 059-2020 prorroga y aumentan 3 productos más netamente hospitalarios, que eso ha significado una pérdida para los... de eso es lo que quería hablar, porque ayer hablamos también con Ivonne Yatas, es el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lima, sobre el tema. Es decir, lo que el gobierno tendría que hacer en los próximos minutos es emitir un decreto prorrogando la vigencia pero lo más importante es poner en el centro de la discusión todas las correcciones que se tienen que hacer. Exacto. ¿No? Y de eso es de lo que vamos a hablar, por favor, tras la pausa, porque tenemos que ir a la pausa, Son prácticamente las 9 de la mañana, y regresamos sobre cómo debe hacerse esto, pero bien. Claro. Regresamos. Perfecto. Estamos hablando de un tema que es un gran interés en este momento, que es el de los medicamentos genéricos, que en realidad nos lleva a un asunto de fondo, que es el pésimo estado del sistema de salud y dentro de ello el de la distribución de medicamentos para los pacientes. Está con nosotros Ana María Jiménez, ella es presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, ASPEFAR, que acaba de anunciar que ustedes, igual que el Intercorp, ¿no es cierto?, que MIFARMA e Incafarma, ustedes van a seguir distribuyendo medicamentos genéricos. En ese sentido somos iguales. En ese sentido somos iguales, que queremos garantizar a la población peruana que todas las boticas de
ASPEFAR, Boticas y Farmacias, vamos a mantener nuestros stocks de genéricos y no solamente lo que está en el listado, porque en realidad son más de 250 genéricos que nosotros tenemos en nuestras farmacias, pero aquellos que nuestra localidad, nuestra comunidad necesita, porque no es lo mismo hacer un listado para todo el Perú, porque las casuísticas en costa, sierra y selva son distintas. ¿no? Son distintas. Por ejemplo, una malaria, una fiebre amarilla, ¿qué hago en la costa con esos medicamentos? ¿No? De la misma forma, este listado contiene medicamentos que son netamente hospitalarios y que son de altos costos, ¿no? O sea, son genéricos, pero igual son costosos. Son ¿no? costosos. Pero ustedes entonces, están obligados a adquirirlos, a tenerlos en stock, pero como son hospitalarios, ustedes no los pueden exacto, no, vender. Nadie viene. Exacto, ¿Y qué no pasa? ¿Y se podemos vencen? entonces, ¿Vencen ahí se en los...? vencen mes a mes. Recordar que nosotros, las farmacias privadas independientes, somos microempresas. Cada uno de nosotros tiene generalmente una farmacia. Y mantener eso, que mes a mes tengas que comprar por miedo a la multa, no porque cada uno de nosotros sabe qué es lo que su localidad necesita, incluso en casos endémicos. Nos preparamos para eso, no a largo plazo porque no tenemos almacenes ni los recursos para sostener un largo plazo, pero sí como se hizo en la pandemia. Sostenemos en un primer punto. Nosotros hemos ayudado, se ha demostrado el trabajo de los químicos farmacéuticos de las farmacias y boticas a nivel nacional cuando la gente no tenía acceso a las consultas médicas, no tenía acceso a las pruebas rápidas, a las vacunas. Entonces es importante, un medicamento de la selva no va a salir de aquí. Lo que se ha querido decir desde el colegio, porque somos parte del colegio, somos químicos farmacéuticos, lo que se ha querido decir presentando las cartas es que se revise, como lo dice el mismo decreto, que se revise y que se regule, ¿no? Porque estos medicamentos nos están generando pérdidas y muchos colegas, muchos propietarios ya han cerrado sus boticas, sus farmacias, y estamos llevando con tanta cosa incluso a la informalidad a las boticas y farmacias porque ya no saben cómo sostenerse. Ahora, hay un asunto más que es el de los medicamentos para salud mental. Es obligatorio, dentro de la lista creo que son como 10, 8, no sé cuántos son. Mira, ¿no? por ejemplo... Pero el problema es que para vender esos medicamentos necesitas receta y para conseguir una consulta en la que te den la receta simplemente, y tiene que ser una receta por cada compra, ¿no es cierto? Porque actualizada, una receta tiene un tiempo de caducidad. Sin embargo, como la salud mental también es un problema crónico, el paciente o no va a cada momento, o cuando va no encuentra su medicamento, o simplemente y perdió su receta, ¿no? Y no quiere ir por su receta porque ya sabe que tiene que seguir tomando el próximo mes. Estamos de alguna manera prohibidos de dispensar esos medicamentos si no es con receta, con penas punitivas. Entonces, como nuestros pacientes de alrededor de nuestra localidad, de nuestra comunidad, generalmente no trae su receta, no podemos vender, pero lo gracioso es que dentro de la lista se han considerado como 8 medicamentos de salud mental. Obligatorios, que ustedes como tienen, obligatorios. Que no pueden vender porque la gente no tiene receta. Exacto. Y se vencen en los almacenes. Ahora, en algunos medicamentos nos dice que tenemos que tener ciertas unidades, pero la norma se contradice porque nosotros no podemos tener nada, ni siquiera como para asociación, decir, oye, compramos 20 cajas y nos repartimos las 20 que tenemos que tener por mes. Mentira, porque nos obligan o nos exigen, que está bien, que tenga su caja original. O sea, así me encuentren una pastillita a la hora de una inspección inopinada, como nos hacen siempre, también con penas punitivas, tenemos que tener la cajita del medicamento. O sea, no tienes que comprar los 30, tienes que comprar una caja de 100. Ahora, ¿no? Y se te vence la caja ayer de hablábamos 100. sobre el tema de fondo, en realidad, detrás de esto. O sea, que tenemos un sistema de salud que está colapsado, que está en muy mal estado. Y uno de los problemas más serios es el de los medicamentos. Que se supone que hay presupuestos asignados, que los medicamentos deberían estar, pero no están, pues. No están. Y eso lo viven los pacientes todos los días. Entonces, una propuesta era que a través de las farmacias y boticas se distribuyeran los medicamentos que se indicaban en los hospitales públicos y en las postas médicas. Efectivamente, lo venimos diciendo desde el colegio, lo venimos ofreciéndonos que los farmacéuticos, los propietarios de farmacias y boticas, estamos dispuestos a apoyar en lo que es la distribución del medicamento para nosotros poder dispensarlo. Nosotros estamos
en todo el Perú, en los rincones donde no hay un centro médico, hay una farmacia, una botica, y que generalmente el dueño, el propietario, es un químico farmacéutico. Entonces, el Estado debería usar esa red logística para hacer llegar hasta el último rincón del Perú ese medicamento en forma oportuna, a través de nuestras farmacias. Eso evitaría altos costos al Estado, ¿no? Y definitivamente también a la población, porque no tendría que trasladarse tanto, no tendría que cortar su tratamiento y agravar su enfermedad, y luego van a los hospitales graves, y eso, todo eso genera altos costos además, o sea, al Estado. Nuestra tragedia es que estamos además como, no sé, respondiendo a las urgencias y, por ejemplo, debería haber los pacientes que usan, pacientes crónicos, que debería haber un registro, usted entra en la computadora y aparece, está el paciente en el listado, qué medicamento toma, cuál es la dosis, y ni siquiera necesitas pedirle la receta, eso está registrado en línea. Así es, tienes mucha razón. Te felicito porque estás bien informado, pareces farmacéutico ya o profesional de la salud. Entonces, efectivamente, mira, te cuento que en el 2020, en pleno marco del coronavirus, nosotros tuvimos que hacer un plantón justo por el decreto de urgencia 007 frente al MINSA, y una de las cosas que trabajamos, que hicimos en mesa de trabajo en ese tiempo con el doctor Víctor Zamora como ministro de Salud, que trajo a las personas de DIGEMIT y de los actores nosotros, los actores que estamos en el día a día, y otras instituciones públicas y privadas que tienen que ver con este tema de salud y medicamento. Entonces, hicimos una mesa de trabajo bien potente, multidisciplinaria, y sacamos prácticamente una resolución, un borrador de resolución para que la farmacia sea parte del sistema de salud, en ese momento, en el marco del coronavirus, para el tema de las pruebas rápidas, que sí lo hacen muchas farmacias, y sí lo hacían muchas farmacias en otros países, y el tema de la vacunación. Pero porque tenemos unas normas desfasadas que no han sido estudiadas técnicamente, entonces estábamos en eso de revisar, corregir y quizás a través del ministro generar un cambio con un decreto de urgencia, pero en ese interín cambiaron al ministro y nuestra resolución se quedó en cero. Entonces es importante que nuestros gobernantes, que nuestros ministros, que nuestros parlamentarios que ahora se están pronunciando, realmente se valora eso, pero sería importante que nos sentemos a conversar y que no se olviden de nosotros los actores, los representantes de todas estas boticas y farmacias que estamos en el día a día y conocemos las casuísticas, y nos sentemos a conversar en que usen nuestra red, que seamos parte del Sistema Nacional de Salud, por lo menos para el tema de dispensación, porque pretender tener un modelo de farmacia que se parezca a Francia, que se parezca a Europa, a Estados Unidos, es mucho pedir, de paso a paso, pero por lo menos con eso resolvemos el problema de la dispensación y que el medicamento llegue de manera oportuna a los pacientes. Hay un tema con respecto a la concentración en la distribución, ¿no es cierto?, con este problema de las cadenas, que en realidad terminan en un solo propietario, que es, ¿no es cierto?, el Grupo Intercorp. Y esto es perturbador. ¿Cuál es la realidad? Porque ellos dicen, nosotros tenemos menos locales que las farmacias, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de los medicamentos que se venden en el Perú se hacen a través de estas cadenas? ¿Y cuántos a través de ustedes? Bueno, yo creo que eso es otro tema, hay que averiguarlo, hay que meterse definitivamente ahí, no hay equidad. Y eso me trae a tocar un tema más importante, Nicolás, que también tiene que ver con el MINSA, que se acaba de aprobar un reglamento de Indecopi, donde derogan 2 artículos de uno del Decreto Supremo 006, que nos prohibía vender víveres empaquetados en las farmacias y boticas, ¿no? El MINSA lo ha derogado a favor de estas 3 grandes cadenas, el Indecopi. Y también lo segundo es de las consultas médicas en las farmacias. Entonces, esto es gravísimo,
porque el Indecopi ya le dio la razón a estas tres grandes cadenas. O sea, ellos pueden hacer lo que ustedes no pueden hacer. Exacto, pero este no es un tema ni de Indecopi. Indecopi hace su trabajo. El ente regulador es el MINSA. ¿Qué pasa? Que el MINSA no ha sabido sustentarle a Indecopi técnicamente por qué las farmacias no pueden vender este tipo de víveres. No estamos hablando de papas, camotes, estamos hablando de víveres empaquetados de amplia expira de 90 a 3 años, que nosotros los farmacéuticos de las farmacias consideramos que sí debe ser bueno que las farmacias vendamos eso, porque tengamos en cuenta que hoy en día tenemos muchos problemas de pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas de obesidad, salud mental, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer un servicio integral que nos enseña nuestra profesión, que no es solamente dispensar un medicamento, sino hacer un servicio integral, ir más allá. Tu papá diabético viene y me dice, doctora, me duele el estómago, se me ha subido la presión a pesar de que estoy cumpliendo con mi tratamiento. Mire, tomé a tal hora, tomé a tal hora, tomé a tal hora. Y definitivamente sí cumple sus medicamentos. Sin embargo, lo que sucede es que si vas un poquito más allá y le preguntas sobre su alimentación, si es que me antojé un dulcecito, entonces comí un quequito, una barra energética, ¿no? Entonces, ahora hay muchos productos que son para ese tipo, que para el celíaco que no tenga gluten, para el diabético que no tenga azúcar, ¿no? Para el hipertenso que no tenga lactosa, que no tenga entonces, así, hay muchos para atender todo ese tipo, a la obesidad. Entonces, tampoco nos pueden prohibir al ministro. Nosotros pedimos al ministro que ya estamos en desventaja, las más de 18,000, casi 20,000 boticas y farmacias independientes, porque esta resolución ya se la aprobaron a las cadenas. A las cadenas. Y el MINSA tiene que revisar de manera urgente, porque si no, nosotros definitivamente vamos a desaparecer. Porque un médico, porque tú como paciente, si sabes que en mi botica, que estoy acá al costadito y acá hay la cadena, pero que acá hay un médico que te está atendiendo, ¿a dónde vas a ir? Por más que yo he sido tu farmacéutica por muchos años. Hay un médico en el otro lado, ¿no? Y que eso no es malo tampoco, ¿ah? Tenemos que tener en cuenta. Lo que es malo es que sea discriminatorio. Claro, o sea, exacto. No, pero lo que es malo aquí es que tenemos que tener en cuenta que más de 23,000 millones de peruanos, que es el 70%, no tiene acceso de manera oportuna al servicio médico. Ahora, con eso nosotros no estamos diciendo a los químicos farmacéuticos que sí se pongan los médicos, pero que se considere, se revise, se estudie, se nos llame. Ahora, pero ¿no? la pregunta... Porque respetamos nosotros el trabajo del médico, el trabajo de todos, y es necesario que el MINSA se pronuncie, porque ya nos están afectando a nosotros. Ahora, hemos estado hablando todo hoy día con Oscar Ugarte, ahora contigo, ayer con Ivonne Yatas, y uno de los temas es, o sea, estamos con un sistema de salud en crisis, tenemos problemas de atención, infraestructura, distribución de medicamentos, etcétera, y debería haber como políticas de Estado y planes de largo plazo, pero que tendrían que diseñarse con el concurso de los involucrados, es decir, los colegios médicos, farmacéuticos, enfermeras, ¿cierto? Y juntos, no reunirse de vez en cuando, sino tener una mesa de trabajo. Una mesa permanente de trabajo para ir enfrentando los problemas y que desde ahí sea donde se generen las iniciativas. Por ejemplo, Fuerza Popular está presentando un proyecto de ley. ¿Lo han conversado con ustedes? Eso es lo malo, ¿no? Sucede lo mismo con Digemil, con el MINSA, hacen sus normas, ellos que están sentados en el escritorio sin mayor consulta y nos ponen barreras que nosotros no se pueden cumplir. El Estado no los cumple, pero el Estado nadie lo multa. A nosotros sí nos multan a cada rato. Son normas. Claro, eso es verdad. No se pueden tú vas a una farmacia de un hospital o de una posta médica, pides un medicamento que debería estar y no está y no pasa nada. No. Eso mismo ocurre en una farmacia, en una botica, y te clavan una multa, pero de esas brutales. No, y no solo eso, nos hacen compras inopinadas, ¿no? O sea, de alguna manera nos inducen al error y multa, ¿no? Entonces, es bien difícil. Lo que yo quiero aclarar aquí, que es importante, vital, como decía, en salvaguarda de la salud pública,
seguir garantizando a la población que no se inquiete, que en todas las farmacias y boticas vamos a seguir manteniendo esta lista. Cierto es que hay personas y personas profesionales y profesionales que algunos querrán sacarle la vuelta, nosotros siempre estaremos exhortando. Sin embargo, una propuesta, ¿no? Y esto es que vamos a mantener nuestro stock de genéricos al margen de que este decreto de urgencia se prorrogue o no. Pero nuestra propuesta en este momento es sentémonos en una mesa, sentémonos, analicemos la lista, ¿no? Y probablemente se tengan que sacar esos medicamentos que no tengan que estar, ¿no? Empezando por los hospitalarios. Entonces, probablemente se tenga que sacar eso y de esa manera se puede prorrogar esa lista, pero revisada. No, porque si no, de esa manera va a seguir afectando, y eso es lo que hemos dicho desde el colegio, que ha sido malinterpretada, que nos estamos oponiendo. Es imposible oponernos cuando de alguna manera, desde las farmacias y boticas, esa es la forma, la manera de sostenernos. Exitosa. El 50% de nuestros pacientes consume medicamentos genéricos. El Claro que 50%. Yo creo que a estas alturas ya debe quedar claro, ¿no? Porque se ha hecho en estos días una campaña como si ustedes hubieran estado haciendo un lobby para que esto se suspenda. Y esa no es la realidad, lo hemos visto ayer y hoy en las conversaciones que hemos Hay que darnos tenido. cuenta que hay muchos intereses creados, ¿no? Como los congresistas, ¿no? O sea, lo estamos haciendo política, populismo, porque si quisiéramos hacer una cosa que tenga impacto en la salud pública, entonces llamamos a los actores, nos sentamos y decimos, oye, ¿qué pasó? A ver, ¿qué revisamos, qué corregimos, cómo lo hacemos? Pero la salud pública tiene que ser primero. Muchas gracias por estar con nosotros. Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, ha estado con nosotros.